Estamos en nuestro estudio de Lucas, así que vaya conmigo a Lucas. Estamos terminando de estudiar el Evangelio de Lucas, así que vamos a ver los últimos versículos ya. Y yo tenía la pretensión durante algunas semanas atrás de terminar ya lo que nos quedaba, pero resulta que hay mucho que aprender aquí, hay algunas lecciones, así que todavía no vamos a terminar. Queremos ver algunas lecciones que sin duda son para nosotros hoy. Vamos a Lucas capítulo 24, hoy vamos a leer del verso 36 en adelante hasta el 49, aunque vamos a estudiar un poquito menos, pero vamos a leer allí para tener todo el contexto. Bien, Lucas 24 del 36 al 49 dice así: mientras ellos aún hablaban estas cosas, ¿se acuerdan? Los del camino de Emaús. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, pero veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a orar nuevamente. Señor, háblanos en esta mañana, exhórtanos con tu palabra y que podamos ser desafiados en esta mañana por tu Espíritu y lo que nos quiere mostrar de tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Si queremos quizás examinar aquí, lo primero que sucede es que, no sé si a usted le ha pasado que lo llaman por teléfono y le dicen: señor, usted ha ganado un premio, usted quizás no nos dicen así, ¿no? Eso sería una estafa, pero cuando nos quieren meter un seguro, nos dicen: señor, usted ha sido elegido con una oferta, un descuento de no sé qué cosa, y solamente tiene que decir: sí, acepto, le vamos a cobrar tanto, ¿no? Pero cuando nos dicen algo así que va a salir, es fantástico y a costo cero, decimos: no, esto es cuento chino, ¿verdad? No, esto es demasiado bueno para ser verdad. Y bueno, hay noticias que parecen ser demasiado buenas para ser verdad, y por lo general ese tipo de noticias no son verdaderas, son o un engaño o una farsa. Y ya sea que para protegernos de la decepción, pues cuando sucede, hace poco recibimos la visita sorpresa de nuestro suegro, y si le decían a Maricel: ¿sabes qué? ¿Tus papás están allá abajo? No te creo que van a estar allá abajo, ¿no? Pues, si voy y me hacen la broma, me voy a decepcionar, ¿no? Pero fuera sorpresa, era demasiado bueno para ser real, ¿verdad? Para ser verdad. Y para protegernos de la decepción, porque sucede raramente este tipo de cosas, tendemos a no creer las buenas noticias, ¿no? Ese tipo de noticias que realmente son buenas. Así, los discípulos que están recibiendo estos informes de que Jesús había resucitado eran propensos a dudar y a no creer que realmente Cristo había resucitado. ¿Se acuerdan? Lo vimos antes. Las mujeres vinieron y les dijeron que la tumba estaba vacía, que habían visto al Señor, pero ellos dijeron, ahí, ¿se acuerdan? Verso 11 del mismo capítulo. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pedro y Juan fueron a ver dentro de la tumba vacía, ¿no? Pedro se maravilló, pero aún no creía del todo, ¿no?
como dice ahí, miró dentro, vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, luego el Señor se le aparece a lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Estos dos que van de camino a Emaús, ¿no? Al parecer a última hora, ese mismo día, el domingo, y ellos vuelven, que es lo que vamos a estar estudiando aquí, vuelven a donde estaban, ¿se acuerdan? Regresan a Jerusalén, entran donde están los discípulos y todos reunidos, le contaron que se habían encontrado con el Señor. Según lo que dice en Marcos, si usted lo quiere anotar, pero Marcos 16, en verso 12, que escuetamente refiere a esto, dice, pero después apareció en otra forma a los dos de ellos que iban de camino, yendo al campo, ¿no? A los de camino de Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. O sea, nos dice que los discípulos recibieron este informe de los de camino de Emaús y dicen, no, ¿cómo que vamos a creer? No. Si no se nos apareció a nosotros que somos los apóstoles, a ustedes que no son apóstoles, no. Entonces, en algún momento de ese día, dice que el Señor se les apareció a Pedro, probablemente restaurándolo también, después lo hace públicamente, pero los demás aún no habían visto personalmente al Señor y seguían dudando. Entonces, mientras están aún ahí discutiendo sobre todos estos eventos extraños, el Señor mismo se les presenta en medio de ellos. No se abrió la puerta, ¿no? ¿Se imaginan? No se abre la puerta, aparece alguien sentado al lado. Eso es para asustarse, ¿verdad? ¿No? Precisamente, ¿qué es lo que creyeron ellos? Ellos pensaban que veían un fantasma, ¿no? O sea, veían un espíritu, ¿no? Pero era el Señor Jesús resucitado y los saludó con palabras de consuelo, con ternura, abordó las dudas que ellos tenían y les ofreció la seguridad para fortalecer su fe. Y eso es lo que queremos ver en el día de hoy, ¿no? Aún así, ¿no? Del gozo que tenían, como dice ahí el verso 41, como todavía ellos de gozo no lo podían creer, parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero era verdad y es necesario creer, tanto ellos como nosotros también aquí. ¿Se acuerda después? En esta aparición Tomás no estaba, así que después se le aparece, ¿se acuerda? Y le dice, bueno, toca aquí. Pero esto nos enseña algo, que es lo que queremos ver en el día de hoy. Que aunque seamos propensos a la incredulidad, y vamos a ver eso en detenimiento, aunque la muerte y la resurrección en nuestro favor parezca demasiado buena para ser verdad, es cierta y debemos creerla. Y como vimos hace unas semanas atrás, no solamente porque es verdad, sino porque es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Y veamos lo primero que queremos observar, porque lo que notamos aquí en este relato es que, a pesar de que eran los apóstoles, personas que estuvieron cercanas a Jesucristo, cuando se les aparece ahí en medio, aún siguen dudando. Y nosotros podríamos apuntarlo y decir, mira a estos muchachos, ¿verdad? Pero la verdad es que esto nos muestra algo de nosotros mismos. Y nos dice lo siguiente, que nuestra naturaleza caída nos hace a todos propensos a la incredulidad con respecto a las cosas de Dios. Una de las pruebas más contundentes de la resurrección es precisamente esta, la propensión de los discípulos a no creerla al principio. Mire, si ellos hubieran llegado a la conclusión de que Jesús había resucitado, podríamos pensar que su testimonio era solo un deseo, ¿no? Era tanto el deseo de ellos que Él resucitara que se hicieron la idea de que resucitó, ¿no? Pero la verdad es que ellos no la estaban esperando, se sorprenden cuando Jesús resucita, ¿no? Los relatos de los evangelios nos muestran claramente que la lentitud con la que los discípulos creyeron que Jesús realmente ha resucitado nos muestra su incredulidad, su tendencia a la incredulidad, ¿no? No eran hombres ingenuos, sin duda, tampoco eran propensos a ideas supersticiosas o que se dejaban persuadir fácilmente. Entonces, al verlos ellos, concluyen de inmediato que no ha resucitado, sino que lo que está ahí es un espíritu, un fantasma, ¿no? Entonces, cuando el Señor los confronta con sus dudas, le dice allí, verso 41, no lo creían. Ellos no eran propensos a creer, ¿no?
¿Y sabe qué? Nosotros tampoco. Algunos pueden ser más crédulos por naturaleza que otras personas, pero la credulidad no es fe. Al menos no es la fe salvadora, ¿no? Una persona crédula cree fácilmente algo sin muchos datos, ¿no? Se cree el cuento del tío, ¿verdad? Es fácil de engañar. Pero eso es una persona crédula. Estos no eran propensos a creer. Al contrario, su tendencia era a la incredulidad. Pero una persona con la fe salvadora cree en base a una evidencia creíble, ¿no? Y lo cierto es que como ellos somos más propensos a la incredulidad, tampoco es que somos propensos a la fe salvadora. Así como somos propensos a la incredulidad, no somos propensos a esa fe. Quizás algunos podrán ser propensos a la credulidad, ¿no? Pero no somos propensos a esa fe que salva. Sabemos que la fe viene, como dice la Escritura, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos termina convenciendo ¿de qué? De pecado, justicia y juicio, dice la Escritura. Pero incluso como creyentes, aquí los 11 apóstoles habían creído. Ellos habían creído en Cristo para salvación. Pero tenían la tendencia a la incredulidad. Ahora, al menos dos cosas pueden causarnos problemas con respecto a nuestra fe en esto. Y lo vemos aquí. Fíjese, verso 38. ¿Qué les dice él? ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? La NBI dice, ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó, ¿por qué les vienen dudas? Y al menos hay dos cosas que pueden causarnos problemas con respecto a nuestra fe. Y lo primero es que nuestros pensamientos, nuestros razonamientos caídos nos hacen propensos a la incredulidad, ¿no? Jesús le pregunta, ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? ¿No? De alguna manera el Señor les dice, entiendo que estén asustados. Claro, se le aparece alguien ahí en el medio y sí, se van a asustar. Pero Jesús intenta calmar sus corazones para que puedan pensar con más claridad. No solamente estaban turbados, sino que también estaban dudando, ¿no? La palabra griega allí para pensamiento, como se traduce en la Reina Valera, ¿no? O dudas, es dialogismos, así literalmente en el griego, ¿no? De ahí viene la idea de debates, de entrar como en una conversación, a ver lo que dices tú, lo que digo yo. Estoy aquí entre dos pensamientos, y eso que me genera, y me genera dudas, me genera claudicaciones. Entonces, debido a nuestra naturaleza humana caída, todos somos propensos a dudar de las cosas de Dios, aún incluso las reveladas en su palabra. Y Dios no espera que creamos ciegamente, sin reflexionar. Nos dio la capacidad de razonar y espera que usemos nuestra mente. Pero debido a nuestra pecaminosidad, debemos tener cuidado de no excedernos en exigir pruebas irrazonables de que Dios ha revelado, o de lo que Dios ha revelado claramente en las Escrituras. Continuar objetando y discutiendo sobre asuntos que Dios ha dejado razonablemente claros es ceder a nuestra naturaleza caída y no superarla por la fe. Ejemplos bíblicos tenemos de sobra. ¿Se acuerdan? Yo estoy enseñando el Pentateuco los días martes y hace unas semanas vimos cómo Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? Grandes plagas, los saca milagrosamente de Egipto, una columna de nube, una columna de fuego, les abre el mar, cruzan al otro lado, el ejército de Egipto destruido allí en el mar, y ¿se acuerdan? Los sacan de allí, le había mostrado todo su poder, abrir el mar, pero el pueblo seguía exigiendo señales, dudando si realmente iba a proveer de agua, del pan, de la comida ahí en el desierto. ¿Se acuerdan? Tenían hambre, tenían sed. Mejor hubiera sido quedarnos allá. El Señor les muestra, y esta actitud no era fe, sino era precisamente incredulidad, ¿no? Los fariseos, cuando Jesucristo les muestra señales, ¿ellos qué dicen? Bueno, queremos más señales. El Señor hace milagros y ellos piden más señales. En nuestra vida cotidiana, muchas veces
Dudamos de que el Señor nos cuida cuando pasan cosas a nuestro alrededor. Cuando pasan cosas en nuestra vida, dudamos de la bondad de Dios, del cuidado, de la providencia de Dios, cuando vemos que pareciera que nos están pasando cosas que el Señor podría hacerlo diferente. Y empezamos a dudar. Nosotros somos responsables de controlar esos pensamientos, como dice la Escritura, llevando a la obediencia todo pensamiento cautivo, ¿no? Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y debemos procurar glorificarlos allí también, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Si permitimos que nuestros pensamientos, nuestras dudas nos gobiernen y se descontrolen, sin duda vamos a ser azotados por las dudas y por la incredulidad, que trae fruto también, mal fruto sin duda. Pero los pensamientos bíblicos sanos van a resultar en emociones también sanas, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto comienza en el Edén, ¿no? Esto de dudar. ¿Se acuerda que le dice la serpiente a Eva? ¿Con qué Dios ha dicho? ¿No? Así con que... Y eso sabemos que resulta mal. Lo segundo que vemos aquí es que nuestras emociones caídas y fluctuantes nos hacen propensos a la incredulidad también. En ese momento los discípulos estaban desbordados emocionalmente, ¿no? Imagínense, Jesús, su Salvador, su Maestro, ha muerto, ha sido crucificado. Él dijo que iba a resucitar, pero parece que ha resucitado, pero ellos no lo creen. Han pasado la última semana con Cristo de recibirle con hosanas en Jerusalén, y muchos quizás se esperaron, ahora sí, y no pasó nada. El Señor hace milagros, hay algunos milagros, enseña, pero comienza a declarar que tiene que morir. Los comienzan a perseguir, lo echan fuera del templo esa última semana. Y están ahí, bueno, ¿qué va a pasar? No tienen ni idea, las emociones van así, ¿no? Como una montaña rusa. Así están los discípulos. Justo antes de que Jesús apareciera allí, ellos decían con entusiasmo, el Señor realmente ha resucitado. Se le apareció a Simón. Vinieron los que de camino a Maús, pero ellos no lo creían. Se les aparece ahí y están asustados, están preocupados, llenos de dudas. Al ver las manos, los pies de Jesús, se alegraron, pero su alegría les impidió la fe. Porque ellos le dicen, fíjese, verso, lo leímos recién, 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían. O sea, sus emociones estaban sumamente afectadas, pero su fe todavía no había sido afectada. Muchos cristianos, muchos de nosotros a veces vivimos así. Vivimos según nuestros sentimientos y no según nuestra fe. Y nuestras emociones, ¿cómo son? Y son como una montaña rusa, ¿verdad? Y está bien que sean así, no hay ningún problema que sean así. El asunto es cuando yo dejo que me gobiernen mis emociones. Pues un día estoy así, ¿no? Voy arriba de la ola y otro día la ola me tumbó y me doy vuelta y lo único que veo es arena, luz. No sé si lo ha tumbado alguna vez alguna ola en la playa, ¿no? Y uno ve así, ¿no? Ve la arena y ve lo claro y así, ¿no? No sabemos dónde estamos. No sabemos si estamos mirando para arriba, para abajo, si nuestros pies están para la arena, si estamos más adentro. No tenemos idea. Y los buenos sentimientos son maravillosos y Dios quiere que los tengamos, sin duda. Pero el fundamento de nuestra fe no reside en nuestros sentimientos, sino en la verdad de la palabra de Dios acerca de Cristo. Nuestros sentimientos fluctúan invariablemente, ¿no? Ni sabemos cómo nos vamos a sentir en la tarde, no tenemos idea. Pero los cristianos debemos vivir por fe, en la verdad de la palabra de Dios, que es inmutable. Por eso es allí donde depositamos nuestra fe, porque confiamos y en Cristo, que en Hebreos dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. El gozo normalmente es bueno, pero si obstaculiza nuestra fe, entonces no es bueno. Sin importar cómo nos sintamos, debemos confiar en Dios y no en nuestros sentimientos. Así que tenemos que tener cuidado, porque nuestra naturaleza caída nos hace, como los discípulos, propensos a la incredulidad con respecto a cosas de Dios. Como vimos, la naturaleza caída nos hace propensos a esto. Pero también el hecho de que el Evangelio parezca demasiado bueno para ser verdad, a veces también nos hace propensos a la incredulidad.
Los discípulos no podían creer que Jesús realmente hubiera resucitado. Parecía demasiado bueno para que fuera verdad. No solo la resurrección en este caso, sino que todo el Evangelio podría afectarnos de la misma manera. Así que Cristo murió por todos mis pecados. No puedo hacer nada para merecerlo. Solo tengo que recibirlo por la fe. Y alguien diría uno, ¿cuál es el truco? ¿No? ¿Dónde está la letra chica? Pero es verdad. Y debemos creerlo así. Todas las religiones que podemos ver en este mundo, inventadas por los hombres, enseñan que el camino a la salvación o a la redención que propone depende del esfuerzo del hombre. Depende de las obras del hombre. Que si trabajas lo suficiente, si haces suficientes buenas obras, o si te esfuerzas en alcanzar ciertos niveles de espiritualidad, entonces vas a alcanzar ese nivel de redención, de salvación que te va a llevar a otro lugar mejor. Pero el verdadero camino a la salvación, revelado aquí en la palabra, es que Dios envió a su Hijo a morir y a pagar el precio por nuestros pecados. Romanos 5:6 dice que mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los injustos, por los impíos. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no concede la salvación a quienes la merecen, sino a quienes saben que no la merecen ni pueden merecerla. Y esto contradice nuestra mentalidad humana. Porque nosotros nos preguntamos, y el ser humano se pregunta, bueno, ¿tenemos que pagar un poco por nuestros pecados? ¿Hay algo? ¿Cuál es el porcentaje que me toca a mí? Y la verdad es que no, Jesús lo pagó todo. ¿Se acuerdan una de las palabras de Cristo en la cruz? Consumado fue pagado. Él pagó toda la cuenta, ni siquiera nos deja a nosotros dejar la propina. Ni siquiera podríamos dejar eso. Y alguno piensa, bueno, ok, si no tiene que ver, algo yo tengo que hacer. O sea, Él me salva, pero yo tengo que empezar a mejorar mi vida, ¿no? Yo tengo que hacer algo, mejorar para mi futuro. Y no, la salvación de Dios no se basa en nuestras promesas de mejorar, de ser mejores personas, sino que se basa en sus promesas, de que Él va a transformar nuestras vidas. Dios ofrece perdón total, instantáneo, eterno a todo el pecador que se arrepiente y confía en Jesús, que Él cargó por nuestros pecados. Y no sé si le ha pasado cuando comparte a veces el Evangelio con algunas personas y dicen, no, pero es demasiado simple. Es como... tienden a no creerlo, porque todo lo que en la vida parece requerir un esfuerzo, y esto parece que trae una trampa. La noticia de que Cristo murió por sus pecados, que resucitó de entre los muertos, que ofrece vida eterna como regalo, es demasiado buena para creerla. Pero aquí es donde viene nuestro Señor Jesucristo, resucitado, que no quiere que seamos más incrédulos, que si no quiere que creamos plenamente en su muerte y en su resurrección por nosotros. Todos aquí, espero que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Porque aquí en los que están encontrándose con Jesucristo, todos aquí habían creído en Cristo también como su Salvador. Pero aún seguían luchando contra la incredulidad respecto a la resurrección. Y esto nos muestra también a nosotros que nosotros seguimos luchando también contra la incredulidad y contra buscar esa plena seguridad en nuestra fe. Y la manera en cómo nuestro Señor trata con esas dudas y cómo el Señor trata con esa inseguridad de nuestra fe es bastante hermosa, porque Él lo trata con ternura. Y para guiarnos a esa seguridad, al menos hace 3 cosas. Fíjense, lo primero que Él hace para conducirnos a esta seguridad en nuestra fe, porque nuestra naturaleza caída tiende a la incredulidad. Tendemos a creer que es demasiado bueno. Pero el Señor, lo primero que hace, fíjese, dice ahí en el verso 33, lo leímos al principio. Mientras estaban ellos hablando, Jesús se le aparece en medio, ¿y qué le dice?
¿Pero cómo no van a creer? ¿Eso les dice? ¿Ah? ¿Qué les dice? Paz a vosotros. Nosotros sabemos que este es el saludo normal, ¿no? En el hebreo, shalom, que significa que la paz sea contigo. El saludo árabe es igual, ¿no? Que la paz sea contigo. Es un saludo bastante oriental. Pero va más allá de un simple hola, ¿no? Sino que en estas circunstancias significaba más. Porque él podría haber parado allí y le dicen, miren mi mano, miren que está aquí, sorpresa. Pero él les dice, paz. Y quizás fácilmente podría haberse enojado con ellos por abandonarlo. Sabemos que todos lo dejaron solo en el momento de más necesidad. Podría haberlos reprendido por sus dudas. Podría haberlos reprendido por haberse dormido ahí en el Getsemaní y no haber acompañado a él en oración. Pero aunque reprende sus dudas, su tono es amable, es gentil. Y les extiende su paz para guiarlos a esa plena seguridad en su fe. Y el Señor hoy día también a nosotros nos ofrece paz. Pero ¿sabe? Esto es lo hermoso. El Señor ofrece paz aun cuando conoce nuestro pasado. El Señor conocía el pasado de los discípulos aquí. Él sabía lo poco que tendían a la fe. Ellos sabían lo poco que tenían de fe. Sabía que se habían dormido en el huerto cuando debían estar orando. Sabía que lo habían abandonado y que huyeron cuando lo apresaron. Sabía cómo habían dudado del testimonio de las mujeres que habían dicho, nosotros le vimos. Claro que Él los había elegido conociendo plenamente todas estas cosas. Todos eran pecadores y habían pecado repetidamente, incluso después que el Señor los había llamado. Sin embargo, aquí viene y en vez de arrancarles su pasado, y aún conociendo su pasado, Él les ofrece paz. El Señor también conoce tu pasado, conoce mi pasado, conoce nuestro pasado. Él no lo ignora. Aún así nos sigue brindando su paz y su perdón. Mire, vaya conmigo por un momento al Salmo 145, sin perder Lucas allí, Salmo 145. Permiso de tomar agüita. Mire lo que dice David aquí, versos 8 y 9. Este es un salmo que cantamos, los primeros versículos, ¿no? Lo cantamos el otro día, ¿no? El miércoles, creo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Pero llega al 8 y dice, clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira, grande en misericordia. Esto es una cita de Éxodo, cuando el Señor, ¿no? se aparece a Moisés ahí en el monte, ¿se acuerda? Ve simplemente sus espaldas y declara esto. Bueno Jehová, verso 9, para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Verso 14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Verso 17, justo Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová, ¿a quiénes? A todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor, como dice ahí el verso 14, sostiene a todos los que caen. Nos dice que el Señor se une a los que nunca han caído, a los que son perfectos. El Señor conoce el pasado de ellos. Aún así, les ofrece paz, y a nosotros también, conociendo nuestro pasado, conociendo nuestro corazón, y como vimos en la introducción, en nuestra tendencia a la incredulidad, Él sigue ofreciendo esa paz. Y el Señor nos ofrece paz a pesar de nuestro pasado, pero también el Señor nos ofrece paz aunque conoce también nuestras dudas y nuestros temores actuales. Porque Jesús resucitado no solo, como dice ahí, se les aparece, podía atravesar las puertas cerradas y desaparecer. Él también podía leer los pensamientos. Sabía que estaban atribulados, sabía que estaban llenos de dudas.
a pesar de ellos Él les extiende su paz. Y con eso poder afirmar su fe, ¿no? Nosotros quizás podemos analizar nuestro pasado y creer que Dios nos va a castigar, que el Señor no nos va a dar esa paz que anhelamos. Pero quizás de profesar nuestra fe en Cristo, quizás ahora estamos luchando con dudas, con temores, a pesar de, como leíamos en el Salmo, de las muchas misericordias de Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús conoce cada uno de tus pensamientos. Jesús conoce cada uno de tus emociones. Y aún así, Él extiende su paz y su perdón. Justo después de decirnos que, mire, vaya conmigo, Hebreos capítulo 4. ¿Se acuerdan ese pasaje que dice que Hebreos 4:12, qué es lo que dice? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, ¿no? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne. Ahí cuando dice la palabra de Dios, está diciendo logos, es una referencia no solo a la palabra, sino que a Cristo. Cristo es quien llega a lo más profundo de nuestro corazón. Y Cristo es quien discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese cómo dice el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y quizá algunos se asustaría por esto, ¿verdad? ¿Se imagina? Todos tus pensamientos están así, abiertos, publicados allí. No para el público, para el Señor Jesucristo. Él lo conoce todo. Él, como dice ahí, no hay cosa encubierta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, mantengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se está diciendo ahí literalmente alguien que no pueda simpatizar con nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, obviamente. Fíjese la conclusión. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto está en el contexto de saber de que Dios conoce toda nuestra vida. Pensémoslo por un segundo. Si nos imaginamos que en toda nuestra vida, nuestros pensamientos y emociones están así, expuestos, ¿qué haríamos? Al menos yo saldría corriendo, a esconderme, de vergüenza, de dolor quizás, de no querer lidiar con esto. Pero ¿sabe? Delante de Cristo, esto debería traer otra reacción, porque lo que ofrece Cristo es paz. Ante las dudas, como dijimos, el Señor, conociendo su pasado, conoce que le falta fe, Él les ofrece paz, pero también conociendo nuestras dudas y temores actuales, conociendo nuestros dolores hoy, Él nos invita a acercarnos. Y nosotros debemos dejar que esa abundante gracia de nuestro Señor nos guíe en nuestro corazón indeciso al arrepentimiento y a una plena certidumbre de fe. Pero también el Señor ofrece paz para conducirnos a una seguridad de fe. Y para eso nos da evidencias sólidas en las que podamos descansar. No es un salto al vacío así. El Señor entendió sus debilidades y sus dudas, mostrándole qué hace. Mire, verso 38. ¿Por qué estáis turbados si vienen estas dudas en sus corazones? ¿Qué es lo que les dice? Mirad mis manos, mirad mis pies. No soy un espíritu, porque un espíritu no es de carne y hueso. Miren, ¿veis cómo yo lo tengo? Y les mostró, dice verso 40, sus manos y los pies. Más encima de eso, como todavía no creían, ¿qué les dice? ¿Hay algo para comer? Porque un espíritu no se sentaría a comer allí con ellos. Y el que se comió, no sé qué pescado sería,
Pero a mí me encanta el pescado, así que eso tiene estado buenísimo. El Señor les da evidencias sólidas en las que puedan descansar. No los deja ahí a la deriva con sus dudas. Les ofrece evidencia y los invita a tocarlo, a comprobar que no era un espíritu, un fantasma. Y luego, para confirmar aún más que era Él, tomó un trozo del pescado que está allí y comió en presencia de ellos. Jesús ayudó a su fe vacilante, dándoles pruebas sólidas de que Él era quien decía ser. Nosotros que luchamos con dudas y con temores necesitamos una visión clara de quién es realmente Jesús. Quizás nos preguntamos, bueno, yo no puedo tocar sus heridas hoy, ¿no? No puedo meter mis manos en las suyas. Y si pudiera, ¿de qué me serviría? Bueno, al menos dos cosas. ¿Sabe? Las heridas de Jesús, al menos para ellos, deben llevarnos a nosotros a creer en su muerte por nosotros, en que realmente Él murió. Su cuerpo resucitado, el cuerpo resucitado de Jesús es el único que estará en el cielo con cicatrices. Apocalipsis 5 dice que el cordero de pie como inmolado, ¿se acuerdan? Zacarías, hablando de la profecía, dice que Israel mirará un día al que traspasaron y llorará. Y pensaba en esto. Muchos de nosotros tenemos cicatrices en nuestro cuerpo. Un día nuestro cuerpo resucitado no será como el que tenemos ahora. Nuestras imperfecciones serán eliminadas. Amén. Pero las cicatrices de nuestro Señor, en sus manos, en sus pies, en su costado, nos aseguran que Él murió, que Él mismo que resucitó de entre los muertos para nuestra salvación. Sus heridas nos aseguran su amor y que Él, el Hijo eterno de Dios, soportó tal dolor y tal abuso por nosotros, que sus heridas nos recuerdan que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y sus heridas nos aseguran que Él es nuestro sumo sacerdote y que puede simpatizar con nuestras debilidades. Y este cuerpo que está dañado, un día va a ser diferente. Amén. Pero también su cuerpo resucitado debería asegurarnos de creer en su resurrección de entre los muertos. Aunque su cuerpo resucitado era diferente a nuestros cuerpos mortales, pues podía atravesar allí las paredes y aparecer y desaparecer según su voluntad, seguía siendo un cuerpo. No era un fantasma ni un espíritu. Jesús se esforzó en demostrarle a sus discípulos que había resucitado corporalmente. Podían verlo, podían tocarlo, podían comer con Él. El punto es que Él resucitó corporalmente y cuando regrese resucitará a todos los que murieron en Él y nos dará cuerpos nuevos, resucitados, transformados. Corintios 15 dice que lo mortal será convertido en inmortalidad, lo corruptible en incorruptible. Y la evidencia que Jesús da a sus discípulos de que resucitó corporalmente debería darnos a nosotros seguridad de creer plenamente en Él y en su resurrección y de tener esperanza, como cantábamos en muchas de las alabanzas que cantamos en esta mañana, que nuestra seguridad, nuestra certeza no está en este mundo, que nuestra gloria no está en este mundo, que nuestra esperanza no está en este mundo, está en la gloria venidera. Y para conducirnos a esa seguridad en nuestra fe, termina haciendo algo, aunque lo vamos a ver en extenso la semana que viene. En verso 44 en adelante, Él hace lo siguiente. Abre de alguna manera, no tenía una Biblia ahí con Él, pero ¿qué hace? Apela a la palabra. Dice, estas son las palabras que os hablé, tal como hizo con los de camino a Emaús, ¿se acuerdan? Confirmándole con la palabra. Y le dice, esto es lo que les hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito aquí en Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa?
las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, observen aquí la confianza que Jesús depositó en la palabra escrita de Dios. Al igual que con los de Camino a Emaús, aquí con todos los discípulos, el Jesús los lleva por todo el Antiguo Testamento para enseñarles cómo todo apuntaba ¿a quién? Hacia Él, hacia el Cristo. Y cómo debía cumplirse. Entonces, si tienes dudas, si tenemos dudas, ¿sabes qué puede disipar nuestras dudas? Este libro, su palabra. Y pedirle al Señor que abra nuestra mente, nuestro entendimiento para poder entenderla y comprenderla. Especialmente cuando vamos al Antiguo Testamento. Le animamos los miércoles. Vamos a comenzar a ver el Antiguo Testamento, ver allí enseñanzas para nosotros. Entonces, podemos concluir con esto. Es cierto que Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó corporalmente de entre los muertos, que ofrece perdón y vida eterna a todo el pecador como una oferta gratuita. Y es fundamental que nosotros creamos en el testimonio que Él da a sus discípulos. Creer lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sabe por qué? Porque como vimos en la introducción, nuestra naturaleza caída tiende a la incredulidad. Y nosotros al mirarnos al espejo de lo que sucede con los discípulos no somos diferentes que ellos. Parece demasiado bueno para ser verdad a veces lo que el Señor promete y empezamos a dudar porque en nuestras circunstancias parece que dicen lo contrario. Pero cuando depositamos nuestra fe en Él, cuando realmente creemos en Jesucristo, en su muerte, su resurrección, en su ascensión, eso lo vamos a ver la semana que viene, nuestra alma va a ser inundada de una paz que no podemos describir, de una paz eterna, sabiendo que Él ha perdonado nuestros pecados, sabiendo que Él nos ha aceptado gracias a la justicia de Cristo, que no tenemos que hacer algo bueno para que Él nos acepte. Nos va a dar un gozo y una esperanza incluso en pruebas difíciles, sabiendo que su resurrección garantiza tu resurrección. Esta semana murió un hombre del Señor, Bodhi Bauchman, un predicador. Tenía un hermoso ministerio en África. Y él había padecido algunas enfermedades y parece que algo pasó esta semana y él partió. Pero cuando se enfermó hace unos años, él decía, ¿sabes? Cuando digan que yo estoy enfermo y le digan que yo he muerto, no les crean. Porque estoy con mi Señor. Porque su resurrección garantiza la mía y garantiza la tuya. Y como dice 1 Corintios 15, 58, estás firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, que nuestra fe sea firme y se arraigue allí. Aunque a veces nos sintamos tentados a dudar, pensando que es demasiado bueno para que sea verdad, Cristo murió por ti y el Señor quiere que sepas que es verdad y que tu fe se cimiente en esa verdad, no en nuestras emociones, no en nuestras circunstancias, sino que en la verdad de la palabra del Señor. Amén. 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 Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos tenido para estudiarla y ser confrontados, desafiados, consolados también por ella. Señor, ayúdanos a gestionar nuestros sentimientos porque muchas veces nos dejamos gobernar por ellos. Ayuda a nuestra incredulidad, como decía el apóstol. Señor, gracias porque nuestra fe no se cimienta en emociones ni en leyendas, sino que en la verdad histórica de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y este Cristo resucitado nos desafía a nosotros a ver nuestra propia fe y ver dónde estamos cimentando nuestra fe. Señor, gracias porque podemos ver en perspectiva que un día resucitaremos.
y nuestra resurrección será plena, perfecta. Ya no estaremos sujetos al pecado ni al dolor que eso produce. Así que gracias, Señor, porque nuestra esperanza es cierta y tenemos la garantía en Jesucristo. Como Él resucitó, nosotros también. Así que gracias, Dios, por la esperanza que tenemos en Él. Guárdanos al volver al hogar, que podamos seguir meditando en tu palabra en este día y que nuestra fe descanse en Jesucristo, en su resurrección y en la vida que tenemos a través de Él. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga, no se vaya sin saludar y les esperamos este miércoles a las 19. Bendiciones.